Este día, los cristianos de todo el mundo celebramos el triunfo de nuestro Señor sobre la muerte. Jesús resucitó, Jesús está vivo. Después de haber resucitado, antes de ascender al cielo, al trono de la gracia, vivió por 40 días con sus discípulos. Y más de 500 personas fueron testigos presenciales de este hecho histórico. Por eso, ahora también nosotros nos unimos a esta celebración y alabamos a Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Animarles también, mis hermanos, a que en estos tiempos de crisis continuemos confiando plenamente en el Señor, sabiendo que Él tiene el control absoluto de la situación, nada escapa de sus manos. Recordarles que Él prometió estar con nosotros hasta el fin, y esa promesa es una realidad en nuestras vidas. Sigamos entonces firmes en nuestra convicción, firmes en el Señor, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros y que este tiempo de crisis pasará. Las recomendaciones son importantes también, y es que debemos seguir guardando las instrucciones que las autoridades han dado. El aislamiento social, las medidas higiénicas, es importante que continuemos manteniéndolas. Antes de dar el tiempo a Keylor y a Esteban para un tiempo de alabanza, quiero que tengamos una oración. Padre que estás en los cielos, en esta hora venimos delante del trono de la gracia a darte nuestra adoración, porque solamente tú eres digno de recibirla. Aquí estamos buscando tu rostro y alabando tu bendito nombre, agradecidos también por todo lo que tú has hecho, la obra que has hecho para que el hombre pueda acercarse a ti. Agradecidos porque mandaste a tu Hijo Jesucristo para que pudiera morir en la cruz en nuestro lugar, pero no quedó en esa cruz ni en esa tumba fría, sino que al tercer día resucitó con poder y gloria y está sentado ahora a la diestra del Padre. Y te alabamos porque por ese sacrificio de nuestro Señor en la cruz, ahora podemos nosotros tener libre acceso al trono de la gracia y podemos encontrar oportuno socorro, podemos encontrar paz, podemos encontrar tu ayuda inmediata. Gracias, Señor, por que mandaste a tu Hijo para darnos esa esperanza viva y segura. Pero también, Señor, en este momento estamos intercediendo por el planeta Tierra, Señor, que está sufriendo muerte. Tantas personas están muriendo, Señor. Te suplico que tengas misericordia de esas personas que quizás no te conocen, Señor. Te suplico que nos ayudes para que nosotros podamos ser valientes y podamos utilizar los medios tecnológicos que nos permites tener para llevarles el mensaje glorioso del Evangelio a aquellas personas, amigas nuestras, que no te conocen. Por favor, Señor, danos las palabras adecuadas, abre el corazón y la mente de estas personas también para que puedan estar atentos a tu voz, a tu palabra y que puedan reconocerte como su único y suficiente Salvador personal. Bendice a tu iglesia también alrededor de todo el mundo, Señor. Ayúdanos a que en este tiempo de angustia, tiempo de tribulación, podamos también, Señor, ser luz y sal. Ayúdanos, Señor, a velar también por los necesitados, que son muchos, Señor. Haz provisión también para que podamos ayudar a las personas. Gracias, Señor, por este tiempo. Te suplico que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria tuya y para el engrandecimiento del reino en este planeta. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dejo un tiempo con nuestro hermano Keylor y nuestro hermano Esteban para que podamos alabar a nuestro Dios. Dándole las gracias a nuestro pastor por encomendarnos este tiempo para que juntos podamos alabar
y bendecir a nuestro Dios. Vamos a tener unos cantos de alabanza y de adoración en este domingo, en este culto especial de resurrección, donde vamos a cantarle a nuestro Dios, vamos a exaltar su nombre, vamos a decirle que Él en esa cruz nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha limpiado, nos ha dado gozo, felicidad, y que en esa cruz nuestra vida fue cambiada. Si usted se sabe el canto, yo invito a que donde usted esté, tenga la libertad de poder tomarlo conmigo. Si fue en la cruz que yo encontré la paz y el gozo que llena, la gracia que lo cambió todo. Si yo encontré en Jesús, si fue en la cruz que pude ver la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que Él canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz donde al fin se abrió la puerta del cielo y al Padre pude llegar en real adoración. Si fue en la cruz que pude ver la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que Él canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que Él canceló todo deber que condenaba mi ser. Fue en la cruz, fue en la Porque tú eres digno, Señor, de ser alabado, Padre, y eres digno de ser exaltado, Señor. Gracias, Señor, por esa cruz, Padre, que nos ha venido a dar vida. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que Él canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para
Seguimos adorando y alabando a nuestro Dios. Seguimos exaltando su nombre y vamos a decirle que el día de hoy hemos venido a dar lo mejor de nosotros para nuestro Dios, a dar nuestra alabanza y nuestra obediencia hacia nuestro Dios. Y este canto habla un poco de esa gran verdad. Hoy ante tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daremos lo mejor de nosotros, Señor. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Continuamos alabándote, Señor, y dándote gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, amado Dios. Hoy hemos venido, Señor, en este día, Señor, a alabarte a ti, Señor, a cantarte a ti, Padre. Este canto que vamos a entonar, Señor, habla un poco sobre eso, Señor, que hemos venido a cantar de tu amor, Señor, que por mucho tiempo hemos buscado cosas en el mundo, tal vez buscando felicidad o intentar quizás llenar el gozo, pero no es posible, Señor, si no es solo contigo, amado Dios. Solo tú llenas en nosotros esa sed, Padre, solo tú complementas, Señor, nuestro ser, Padre. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón.
pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús, mi Rey. De tu gran amor cantaré por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor, no, no. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré. De tu Cantamos de tu amor, Señor bendito Padre, y te damos gracias a ti, Señor Jesús. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Señor. Cantamos de tu amor, Señor, de tu grande plan para nosotros, Dios bendito. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias porque siempre has estado aquí, Padre, siempre has guiado nuestros pasos, bendito Dios. Gracias por todo el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias a Keylor y a Esteban por haber compartido esas alabanzas tan preciosas que nos llevan a glorificar el nombre de nuestro Dios. El mundo entero debe saber las buenas noticias del resucitado. Este tiempo de crisis debe motivarnos, debe impulsarnos a compartir esa verdad gloriosa con aquellas personas, amigos nuestros, que no conocen al Señor. No sabemos qué puede pasar de aquí a una semana. Hay tanta muerte por todo el mundo. No sabemos qué va a pasar en nuestros lugares de residencia. Por lo tanto, es importante que compartamos las buenas nuevas de salvación con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Tal vez no podemos ir personalmente, pero para eso en esta época el Señor nos ha permitido tener la tecnología, lo cual nos facilita esa tarea, la tarea de presentar el Evangelio a nuestros amigos. En Cesarea
vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio. Este era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre muy devoto, temeroso de Dios y todos los de su casa también. Él daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. «Cornelio», dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. «¿Qué quieres, Señor?», le preguntó el ángel. Y el ángel contestó: «Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar». En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto que era uno de sus asistentes personales. Le contó lo que había ocurrido y lo envió a Jope. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era como al mediodía. Entonces tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Pedro vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Yo me atrevo a pensar que todos los animales que estaban en esa sábana eran animales inmundos para los judíos. Por lo siguiente, es que Pedro escuchó la voz de Dios y le dijo: «Levántate, Pedro, mátalos y come de ellos». Y Pedro respondió: «No, Señor, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaran impuro e inmundo». Pero la voz habló de nuevo: «No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio». La misma visión se repitió 3 veces. Y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie frente a la puerta, preguntaban si se hospedaba ahí un hombre llamado Simón Pedro. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: «3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado». Entonces Pedro bajó y dijo: «Yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido?». Ellos le dijeron: «Nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje». Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al siguiente día fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea el día siguiente. Cornelio los esperaba y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo: «Ponte de pie, yo soy un ser humano como tú». Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo: «Ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme, ¿por qué me enviaron por mí?». Cornelio contestó: «Hace 4 días yo estaba orando en mi casa como a esa misma hora, las 3 de la tarde. De repente, un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí y me dijo: «Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora, envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar.
Así que te mandé llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Mis hermanos, es claro que este relato es de suma importancia para Lucas, el escritor del libro de los Hechos, ya que la cuenta en detalle y la repite una vez más en el capítulo 11 y también hace referencia a esta misma historia en el capítulo 15. Es que este episodio representa otro punto de cambio en la dirección y enfoque de la iglesia primitiva. El relato sugiere que la comunidad cristiana en general y Pedro en particular no estaban preparados para la aceptación directa de convertidos gentiles y necesitaban ser convertidos. Los gentiles necesitaban a Cristo, necesitaban conocer las buenas nuevas. Entonces el Señor envía a Pedro para mostrar esas buenas nuevas a Cornelio. Es que, mis queridos hermanos, Dios desea que toda la humanidad se salve y no le importó mandar a su Hijo Jesús, quien murió y resucitó por amor a nosotros. En este momento de crisis, de tantas muertes, el Señor está interesado en que toda la humanidad se salve. No podemos ser indiferentes y no podemos quedarnos callados ante esto. Tenemos, mis hermanos, que llevar las buenas de salvación al mundo. Comencemos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros contactos. Quiero leer la continuación de la historia que les he narrado. Ahora que la leamos juntos en Hechos, capítulo 10, del versículo 34 al 43. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día y hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Encontramos entonces que para Dios toda la humanidad es importante. No tiene raza preferida. Dios no hace acepción de personas. Pedro estaba haciendo una diferencia entre los judíos y gentiles. Es que los judíos pensaban que los únicos que tenían derecho al culto, derecho a tener acceso a la gracia, a la misericordia de Dios, eran ellos. Y para ellos los gentiles eran personas inmundas, personas que no tenían derecho, que estaban alejadas de la gracia de Dios. Pero el apóstol Pedro reconoce que estaba en un error y el Señor se lo había mostrado en aquella visión que había tenido 4 días antes de reunirse con Cornelio. Por eso es que él ahora expresa lo siguiente: Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no es parcial. El Señor no toma partido, no muestra favoritismo, no exhibe prejuicios, no muestra discriminación, no muestra parcialidad.
No trata mejor a una persona que a otra. La sociedad sí hace acepción de personas. Dios, en cambio, ofrece su amor y su gracia y cualquiera puede recibirlos. Al leer esta frase, me viene a la mente cuando el profeta Samuel va a ungir a David como rey. Y después de que Isaí le muestra o le presenta a Samuel a aquel hermano grande y de buena apariencia, y Samuel dice: hombre, este es el ungido del Señor. Pero el Señor le habla y le dice: no mires a su buena apariencia o su presencia, ni a su grande estatura, porque no es ese el que he escogido. Y continúa diciéndole el Señor a Samuel: y yo no juzgo por lo que aparece a la vista del hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero el Señor ve el corazón. Queridos, cuando Dios ofrece la salvación, no se fija en lo que se fijan los hombres. Para Dios carece de valor las diferencias de posición social, de sexo, de raza, de nación. Es que, queridos, de cualquier raza, el que le teme y practica la justicia le es agradable. Muy bien escribió el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 1, versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Es para todos. Pues está abierto el camino de salvación de Dios para todos. Y este camino de salvación es únicamente Cristo Jesús. En toda nación se agrada de los que le temen, dice el versículo 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En toda nación. La salvación no era solo para los israelitas. Por supuesto que ellos habían sido escogidos por Dios desde Abraham. El Señor le promete a Abraham y le dice que en su simiente iban a ser benditas toda la familia de la tierra. Y le promete también a David que su trono nunca iba a tener fin. Y esa promesa, esas dos promesas se cumplen en Cristo el Señor. Las escrituras, las sagradas escrituras fueron dadas también a ellos. Ellos habían sido llamados, habían sido escogidos para ser testigos por todo el mundo, no para creerse superiores de nadie. Sin embargo, ellos no lo hicieron. Todo el que teme a Dios y confía en Él puede venir a Él, decía el profeta Miqueas. No dice de cualquier religión, sino de toda nación. Para el judaísmo había tres tipos de personas. Ellos, que eran los únicos que tenían acceso y derecho al culto. Luego los demás estaban excluidos. Y cualquier persona que quería acercarse a Dios, ellos habían puesto una serie de normas para que lo pudieran hacer. Y a esto se les llamaban los prosélitos. Eran gentiles que tenían que circuncidarse y guardar todo lo que un judío guardaba. Tenían que hacerse ciudadanos judíos para poder tener acceso y derecho al culto también. Pero estaban los temerosos de Dios. Estas personas no tenían acceso al culto, a pesar de que eran temerosas de Dios. Hermanos, Dios ratifica que las buenas nuevas de Cristo no son exclusivas para una clase social o para un pueblo en particular, son para toda la humanidad. No debemos permitir que ninguna barrera lingüística, cultural, de perjuicios, geográfica, de nivel económico, educativo, se interponga en la extensión y en la expansión del Evangelio. Encontramos también que Dios se hace hombre para acercarnos a Él. Jesús, el Señor de todos, anuncia el Evangelio de la paz primeramente a Israel. Es lo que nos enseña el versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo.
Este es Señor de todos. El mensaje de Dios se transmite en primer lugar a los hijos de Israel. Se les anuncia la paz por medio de Jesucristo. La paz con Dios como la consecuencia esencial para salvarse. Pero no por eso el camino de salvación está reservado a Israel, como quizás se podría concluir. Jesucristo y su obra de paz se extiende mucho más allá de toda la estrecha frontera de Israel. El Señor es el Señor de todos. Él es soberano de todas las naciones. Pablo escribe para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Él es el Señor de todo el planeta, de todo el cosmos, de todo el universo. El ministerio de Jesucristo, dice Pedro en su sermón o en su discurso a Cornelio y a los que estaban en su casa, que era de conocimiento de ellos, de los habitantes de Cesarea. Y en el versículo 37 les dice, vosotros sabéis lo que se divulgó. Es que Pedro supone que en Cesarea, donde además residía el gobernador romano, se pudo tener conocimiento inmediato de lo que aconteció a Jesús. No necesariamente por un discípulo, sino que por lo que ocurrió, la historia que se desarrolló. Esto es para nosotros un testimonio de cómo la historia de Jesús, ya durante su vida mortal, suscitó interés y llamó la atención. Los hechos, según parece, eran demasiado notorios y extraordinarios para ser desconocidos a los que tenían tanto contacto con los judíos y tan tierno interés también en los asuntos judaicos como ellos. Aún cuando como Cornelio no sabría el significado de los hechos, pero tenían interés en lo que había pasado. Entonces Pedro dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Pedro entonces explica el significado de lo que ellos ya habían escuchado. Pedro explica el significado de los hechos. Y le dice que Jesús se interesó de una manera integral en el ser humano. Y es lo que encontramos en el versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El ministerio de Jesucristo fue un ministerio integral. El interés de Dios por el hombre no es solamente la parte inmaterial o el alma o el espíritu, es el ser humano integralmente. Por eso es que Él predicaba el Evangelio, las buenas nuevas, pero también hacía bienes, sanaba a los oprimidos por el diablo. Y es lo que Él dice en Lucas, capítulo 4. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro y se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: hoy se ha cumplido esta escritura en presencia de ustedes. Aquí en el versículo 36 al 38 de Hechos 10, no se nos da más que un resumen de lo que Pedro predicó en casa de Cornelio, lo cual lo hace aún más importante,
porque nos da la esencia de la predicación original del Evangelio. Jesús fue enviado y equipado por Dios con el Espíritu Santo y con poder. Jesús es, por lo tanto, el don de Dios a los hombres. Y no solamente a los hombres de hace 2000 años, es el don de Dios para toda la humanidad en el siglo XXI, en el año 2020, en medio de esta crisis. A veces se ha pensado que Dios estaba airado y el humilde Jesús consiguió pacificar con su sacrificio la ira de Dios. Esto no es lo que decían los primeros predicadores, sino que Dios mismo fue el que envió a Jesús para que nos manifestara el amor de Dios. Y Él tiene gran interés por la humanidad. Jesús practicó un ministerio de sanidad. Era su gran deseo el desterrar del mundo el dolor y la tristeza, y continúa siendo su deseo. En el versículo del 39 al 41 encontramos que muchas personas son testigos presenciales de las buenas nuevas. Son testigos de las obras que Jesús hizo. Versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron. Ellos vivieron el ministerio de Jesús desde el bautismo de Juan. Vieron los prodigios, los milagros, cuando alimentó a más de 5,000 personas, cuando calmó la tempestad, cuando resucitó a Lázaro entre los muertos, hasta el momento de la crucifixión, hasta el momento que fue asesinado. La crucifixión, una vez más, se describe con las palabras aquí, colgándole sobre un madero. Y Él dice que ellos son testigos de todas esas cosas. Pero también son testigos presenciales de la resurrección de Jesús. Versículo 40. A este Dios al tercer día levantó, lo leo una vez más. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestara. Dios no solo levantó a Jesús de entre los muertos, sino que permitió que fuera visto por testigos que comieron y bebieron con Él. Y es lo que dice el versículo 41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. El hecho de que Jesús comiera y bebiera con ellos después de que resucitó de entre los muertos se presenta como una prueba de que realmente resucitó y que no era un espíritu. Lucas nos narra algunos hechos muy interesantes que pasaron. ¿Recuerdan aquellos dos discípulos de Jesús que iban camino a Emaús y de repente el Señor Jesús se junta con ellos para ir caminando y ellos le dicen que eres tú el único forastero de por aquí que no conoce lo que ha ocurrido en Jerusalén? Y ellos le dicen que Jesús había sido asesinado. Entonces Él comienza a mostrarles el Antiguo Testamento, que todo indicaba que eso tenía que ocurrir, pero que tenía que resucitar también. Entonces cuando llegan ya a Emaús, ellos le dicen que no se vaya porque ya es tarde, que se quede junto a ellos, y se ponen en la mesa a comer. Y entonces el Señor parte el pan y ellos le reconocen, pero desaparece de su presencia. No ardía en nuestro corazón cuando hablaba, dicen ellos. Pero Lucas continúa diciendo que estas personas regresaron a Jerusalén una vez más y se juntaron con los otros discípulos, y todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Ellos estaban aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu, y Jesús les preguntó: ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Yo soy. Tóquenme y vean.
Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven los que yo tengo. Dicho esto, le mostró las manos y los pies. Y como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron un pedazo de pescado asado. Así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Jesús resucitó de entre los muertos. Y hay testigos que dan fe de esa resurrección. Y todos y cada uno de los testigos están dispuestos a morir por su fe en el resucitado. Es un hecho histórico que cambió el rumbo de la humanidad. Ahora, a través de Jesucristo hay esperanza. El pecado ha sido vencido en la cruz y la muerte ha sido vencida por el resucitado. Entonces el apóstol Pedro dice que los testigos de Cristo no pueden callar lo que saben. Ellos, por ser testigos presenciales, debían divulgar los hechos. Por eso es que él en el versículo 42 dice lo siguiente: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio es la orden que Él les dio en Mateo 28. Y en Hechos 1:8 también les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero también el apóstol Pedro le dice a Cornelio que los profetas dan testimonio también acerca de él, de Jesucristo. El versículo 43: de este dan testimonio todos los profetas: Isaías, Malaquías, Zacarías, Daniel. El testimonio profético, es decir, Cristo es el tema general del testimonio profético. Las Escrituras dan testimonio acerca de Él. Jesucristo mismo dijo: escudriñad las Escrituras, pues ellas son las que dan testimonio de mí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el apóstol Pedro continúa diciéndoles que solo en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Al final del versículo 43, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de sus pecados por su nombre. Perdón de sus pecados. La persona piadosa también necesita el perdón de sus pecados por medio de Jesucristo. Todos los que creen en Él. Esto fue dicho evidentemente con especial referencia a los oyentes gentiles que estaban presentes en la casa de Cornelio. Y forma una noble conclusión práctica para todo el discurso. Los discípulos eran testigos presenciales del Cristo resucitado, pero también los profetas son testigos o indican, hablan acerca de Jesucristo el Señor. Me gustaría leer una profecía que fue dada por Isaías 700 años antes. Isaías 52 dice: miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado, pero muchos quedarán asombrados cuando lo vieren. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Y él alarmará a muchas naciones. Los reyes quedarán mudos ante él, verán lo que no se les había contado, entenderán lo que no habían oído hablar. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca.
No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor de dolores más profundos. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir nuestros propios caminos. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio entre sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendencia, ni que le quitaran la vida a mitad del camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engaño en nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá mucha descendencia. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Los profetas entonces también anunciaban la obra que el Señor Jesucristo haría. Dios desea que toda la humanidad se salve. No le importó mandar a su Hijo Jesús, quien murió y resucitó por amor de nosotros. Es importante entonces compartir esta verdad gloriosa. Miles de personas están muriendo. No sabemos cómo va a acabar esta situación del coronavirus. No sabemos cómo se va a manifestar en nuestro país. Aún falta mucho para que esto termine. Quiero recordarles las palabras de Pablo, escribiendo a los Corintios. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles las buenas noticias que ya les prediqué. En este entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esta es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que a principio de cuentas nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se había transmitido a mí también. Y entonces aquí el apóstol Pablo presenta el Evangelio a los hermanos de Corinto. Que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Es importante, mis hermanos, en este momento de angustia, de dolor, de incertidumbre, porque repito lo que dije, no sabemos cómo se va a manifestar más adelante la enfermedad a nuestro alrededor. No sabemos si van a morir personas que queremos nosotros y que no conocen a Cristo. Ellos deben de conocer esto, mis hermanos, que Cristo murió por nuestros pecados, por los pecados de ellos y por los nuestros, tal como estaba dicho en las Escrituras, que fue enterrado
pero que no quedó en esa tumba fría, sino que al tercer día se levantó de los muertos, tal como decían las Escrituras también. Y como decíamos al principio, hay una serie de testigos que lo vieron, y todos y cada uno de ellos dispuestos a morir por su fe en el resucitado. Versículo 5 dice, lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Cuando Pablo escribe a los Corintios, una gran cantidad de testigos presenciales todavía estaban vivos. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Y ese testimonio, mis hermanos, ha sido transmitido a su iglesia, a la iglesia de Jesucristo. Somos los encargados de llevar estas buenas nuevas de salvación al mundo, a nuestros amigos. Utilicemos los medios tecnológicos, las redes sociales para compartir esta verdad. Muchos van a morir y un día, mis queridos hermanos, ellos van a estar delante de Dios también para dar cuenta. Y nosotros vamos a estar también y vamos a dar cuenta si hicimos la labor que nos competía. Utilicemos las redes sociales, pidámosle sabiduría a Dios, pidamos que el Señor esté convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a las personas con las que vamos a compartir esta verdad gloriosa, para que ese corazón a la hora de presentar el Evangelio pueda estar dispuesto y pueda reconocer a Jesús como el centro de su vida. Qué bendición poder en esta hora reflexionar en estas cosas muy importantes para el futuro de la humanidad. No podemos quedarnos callados, tenemos que compartir esta verdad gloriosa. Gracias al Señor que nos permite a nosotros conocerla y nos ha permitido ejercer fe en nuestro Señor y ahora poder también nosotros compartirla con otras personas. No seamos indiferentes. Por favor, mis hermanos, compartamos esta verdad con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros parientes. Gracias al Señor por este tiempo de reflexión de las Escrituras y continuemos sacando tiempos para orar durante la semana por la situación, no solamente en el país, sino que en todo Centroamérica, en América Latina, en el mundo entero. Muchas personas están sufriendo en este momento, sobre todo los más desprotegidos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, que estás en tu cielo, Padre de los cielos, gracias por este día, Señor, y por todo lo que nos has permitido, Señor, vivir, Padre, y experimentar, Señor. Gracias porque podemos estar delante de tu presencia, Señor, adorándote, intercediendo unos por otros, más ahora con todos estos problemas y esto de las crisis, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tenemos un Maestro que siempre ha estado a nosotros, siempre ha estado atento a nuestro clamor. Ayúdanos, Señor, a poder acercarnos ante ti, Señor, estar junto a tus pies, Padre, estar junto a tus pies adorándote, bendiciéndote, Señor, dándote gracias, Señor, diciéndote lo mucho que te amamos, Señor. Junto a tus
Yes.